Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de derivadas de orden superior y la aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. Eh, Habíamos establecido que para la construcción de gráficos utilizaríamos la información proveniente de dos fuentes. La primera fuente es la primera derivada, de la cual obtendremos y hemos obtenido números críticos, intervalos donde la función es creciente y o decreciente, y también los puntos máximos mínimos. De la segunda derivada vamos a obtener los denominados posibles puntos de inflexión, los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, así como los puntos de inflexión. La forma de obtener esta información es bastante similar al procedimiento que utilizamos cuando obtuvimos la información de la primera derivada, en el sentido de que para determinar los números críticos nosotros igualábamos a cero la primera derivada. En este caso vamos a igualar a cero la segunda derivada. También que los números críticos me dividían la recta numérica en intervalos. Aquí los posibles puntos de inflexión son los que me dividirán la recta numérica en intervalos, y es en esos intervalos que vamos a realizar pruebas, en este caso con la segunda derivada, para determinar si la función es cóncava hacia arriba y o cóncava hacia abajo. Bien, entonces vamos a definir lo que es un posible punto de inflexión. Entonces, un valor real C es un posible punto de inflexión si la segunda derivada es igual a cero, o bien la segunda derivada no existe. Entonces, al igual que lo manifestamos cuando vimos los números críticos, en el caso de los posibles puntos de inflexión, no va a existir un valor evaluado en la segunda derivada en los casos de funciones racionales o de algunas funciones con radical par. Y entonces, pero lo más común es en las funciones racionales. Es decir, cuando determinemos los posibles puntos de inflexión de una función racional, vamos a igualar a cero tanto el numerador como el denominador. Entonces, los valores que hacen cero el numerador son los que hacen cero la segunda derivada, y los valores que hacen cero el denominador serían donde la segunda derivada no existe. Aunque comúnmente en estos ejercicios de funciones polinómicas, básicamente para determinar los posibles puntos de inflexión, solo igualaríamos a cero la segunda derivada. Bien, entonces, obviamente necesitamos obtener la segunda derivada. Sabemos que la primera derivada de esta función es 8x al cubo menos 8x. Entonces, la segunda derivada va a estar dada por 24 x cuadrado menos 8. Entonces, los posibles puntos de inflexión
se obtienen igualando a cero la segunda derivada. Entonces 24x cuadrado menos 8 va a ser igual a 0. Entonces en este caso vamos a despejar para x. X cuadrado va a ser igual a 8 sobre 24. Simplificando, 8 cabe 3 veces en 24. Y para despejar para x, tendríamos que aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces, x va a ser igual a más o menos sería la raíz de 1/3. Y esto básicamente sería más o menos 1 sobre raíz de 13. Bien, entonces, como habíamos expresado anteriormente, estos posibles puntos de inflexión van a dividirme a la recta numérica en intervalos. Y es en estos intervalos donde realizaremos pruebas en la segunda derivada para determinar la concavidad. Entonces tendríamos que definir cuando una función es cóncava hacia arriba y cuando es cóncava hacia abajo. Entonces una función es cóncava hacia arriba en su dominio o un intervalo cuando la segunda derivada es positiva para cualquier valor en el dominio o el intervalo. Y es cóncava hacia abajo en el dominio o un intervalo
si la segunda derivada es negativa para cualquier valor en el dominio o intervalo. Bien, entonces vamos a realizar las pruebas de la segunda derivada, pero primero vamos a definir los intervalos. Entonces, el primer intervalo que iría desde menos 1 sobre raíz de 3 perdón, el primer posible punto de inflexión es menos 1 sobre raíz de 3 y el segundo posible punto de inflexión es 1 sobre raíz de 3. Bien, entonces los intervalos quedarían definidos. Siempre en el extremo más izquierdo vamos a tener menos infinito y en el extremo más derecho tendríamos a más infinito. Entonces, el primer intervalo va desde menos infinito hasta menos 1 sobre raíz de 3. El siguiente intervalo va desde menos 1 sobre raíz de 3 hasta 1 sobre raíz de 3. Y el siguiente intervalo, o el último intervalo, va desde 1 sobre raíz de 3 hasta más infinito. Bien, vamos a identificar ahora unos valores de prueba. Recuerde, los valores de prueba son valores que se encuentran contenidos dentro del intervalo y estos valores de prueba serán evaluados en la segunda derivada para determinar la concavidad. Y la concavidad obviamente se determinará dependiendo del signo del resultado. Entonces, 1 sobre raíz de 3 es aproximadamente 0.57. Entonces, si tratamos de determinar un número entre menos infinito y menos 0.57, podríamos emplear menos 1. Un número entre menos 0.57 y 0.57, podemos emplear 0. Y un número entre 0.57 y más infinito, podríamos emplear 1. Ahora vamos a probar estos valores en la segunda derivada. Y dependiendo del signo del resultado, vamos a clasificar la concavidad como cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo.
Tenemos 3 valores de prueba. Ahora realizaremos 3 pruebas. Entonces, sustituimos el primer valor de prueba, menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Por 24 menos 8 es 16. Pero recuerde, nosotros lo que nos interesa es el hecho de que este es un número positivo. Y la idea de ubicar también que solo identificamos si es un número positivo o negativo, es porque de esa forma tal vez podemos evitar confusiones al trasladar esta información al plano cartesiano. Porque únicamente trasladaremos al plano cartesiano lo que se evalúa en la función original. Sustituimos 0. 0 al cuadrado es 0 por 24 es 0. 0 menos 8 nos da como resultado un número negativo. Sustituimos 1. 1 al cuadrado es 1 por 24, 24. 24 menos 8 es 16, es decir, aquí nos da como resultado un número positivo. Entonces, trasladamos esta información a nuestro cuadro resumen. En el primer intervalo, el signo de la segunda derivada es positiva. En el segundo intervalo, el signo de la segunda derivada es negativo. En el tercer intervalo, el signo de la segunda derivada es positivo. Bien, entonces sabemos que donde la segunda derivada, o en los intervalos donde la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Entonces, en el intervalo, desde menos infinito hasta menos 1 sobre raíz de 3, la función es cóncava hacia arriba. En el intervalo desde menos 1 sobre raíz de 3 hasta 1 sobre raíz de 3, la función es cóncava hacia abajo. Y en el intervalo desde 1 sobre raíz de 3 hasta más infinito, la función se vuelve cóncava hacia arriba. Bien. La otra información que determinaríamos de la segunda derivada es el punto de inflexión. Nótese que aquí hablamos de posible punto de inflexión y luego de punto de inflexión. Y esto sucede porque no necesariamente en un posible punto de inflexión hay punto de inflexión. Se convierte en punto de inflexión solo si hay cambio de concavidad en ese valor donde la segunda derivada se hace 0 o donde la segunda derivada no existe. Entonces definimos el punto de inflexión como el punto CF de C, donde C es el posible punto de inflexión y F de C es la imagen del posible punto de inflexión.
Y es punto de inflexión si cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo en ese punto o viceversa, o en ese valor de X. Entonces, veamos para el posible punto de inflexión menos 1 sobre raíz de 3. Antes de este valor, la función es cóncava hacia arriba y después de ese valor, la función es cóncava hacia abajo. Entonces, hay cambio de concavidad. Aquí hay un punto de inflexión. Luego, en 1 sobre raíz de 3, antes de 1 sobre raíz de 3, la función es cóncava hacia abajo, y después de 1 sobre raíz de 3, la función es cóncava hacia arriba. Entonces, hay cambio de concavidad. También tenemos o identificamos un punto de inflexión en 1 sobre raíz de 3. Entonces, habría que determinar el valor de y para tener completo el punto de inflexión. Entonces, para ello, vamos a evaluarlos o vamos a evaluar estos valores en la función original. Con la función original, recuerde 2x a la 4 menos 4x al cuadrado. Como tenemos dos puntos de inflexión, vamos a evaluar dos veces. Bien, entonces vamos a sustituir menos 1 sobre raíz de 3. Sustituimos en las x de la función. Menos 1 sobre raíz de 3 elevado a la 4. Entonces, si elevo esto al cuadrado, me quedaría un tercio. Pero tendría que elevar nuevamente al cuadrado, porque aquí está elevado a la 4, ¿no? Entonces, un tercio elevado al cuadrado es un noveno. Si lo multiplico por 2, o me da como resultado 2 novenos. Luego aquí, menos un tercio, 1 sobre raíz de 3, perdón, al cuadrado, me da como resultado un tercio por 4 me da como resultado 4 tercios. Realizamos la resta de esas fracciones y el común denominador en este caso es 9. Entonces dividimos entre el primero, 9 entre 9 es 1, por 2 es 2. Luego 9 entre 3 es 3, por menos 4 es menos 12. 2 menos 12 es menos 10. Entonces el resultado aquí es menos 10 novenos. Bien, y si evaluamos 1 sobre raíz de 3, mire que es básicamente el mismo valor numérico, solo que con diferente signo.
Entonces, en este caso, siendo que las variables están elevadas a un exponente par, entonces el resultado sería el mismo. Sí, el resultado sería negativo 10/90. Bien, ahora ya contamos con los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son -1 sobre raíz de 3 con negativo 10/9. Y el otro 1 sobre raíz de 3 siempre con negativo 10/9. Bien, ya contamos con la información necesaria para poder realizar el trazo del gráfico. Entonces tenemos la información de nuestro primer cuadro resumen. Vamos a ubicar esta información aquí cerca del plano cartesiano para poderla utilizar. Adicionalmente, nosotros podríamos determinar algunas pequeñas cosas para que nos quede mejor detallado el gráfico. Obviamente esas cosas, como nosotros en métodos 3 no las enseñamos, no se evalúan, ¿verdad? Pero se supone que usted las sabe calcular y que para eh, graficar le ayudaría en el sentido de que le quedaría de mejor calidad el trazo del gráfico. Bien, eh, yo considero que lo primero que usted debería de trasladar al plano cartesiano son los puntos, tanto los que se obtuvieron en el primer cuadro resumen como en el segundo cuadro resumen. Hay alguna gente que prefiere trasladar la información del primer cuadro resumen de un solo y luego la información del segundo cuadro resumen. A mí me gusta primero trasladar los puntos porque me da una idea de cómo será el trazo del gráfico. Bien, entonces sabemos que el punto máximo se encuentra en 0,0, es decir, aquí en el origen sería el punto máximo de este gráfico. Luego tenemos dos puntos mínimos, uno en -1 para X y -2 para Y. Este es un punto mínimo.
y el otro punto mínimo se encuentra en 1, menos 2. 1, menos 2. Aquí tenemos el otro punto mínimo. Bien, el siguiente punto se encuentra, o los puntos de inflexión, o el siguiente punto a trasladar al gráfico serían los puntos de inflexión. El primero se encuentra en menos 1 sobre raíz de 3 con 10 novenos. Entonces, menos 1 sobre raíz de 3 dijimos que era alrededor de 0.57. Digamos que, como por aquí, este 0.57. Negativo 0.57 y por acá este positivo 0.57. El valor de Y es 10 novenos, que aproximadamente sería como negativo 1.1, ¿no? O sea, menos 10 novenos. Y ubicamos los puntos de inflexión. Bien, una vez que hemos identificado todos los puntos, entonces vamos a trasladar la información proveniente de el primer cuadro resumen. Vamos a trasladar estas líneas guías al plano cartesiano. Recuerden que estas líneas guías nos dan una idea de la forma que tiene el gráfico de la función. En este caso, una W. Lo único es que el gráfico tendrá curvaturas y aquí esto tiene ángulos, pero obviamente si hacemos el trazo con una línea tenue, entonces podríamos tener una idea más acertada de por dónde va el gráfico. Ahora bien, fíjese que aquí en el primer intervalo establece que desde menos infinito hasta menos 1 la función es decreciente, es decir, va a venir decreciente hasta que intercepte aquí en el punto menos 1, menos 2. Ahora bien, esto implica que el gráfico intercepta el eje X, pero ¿dónde lo intercepta? Y es ahí donde nos sirve o nos sería útil determinar los interceptos tanto en X como en Y. Esta información adicional nos ayudaría
a que nuestro gráfico estuviera mejor acabado. Aunque, como les decía, nosotros aquí no evaluamos ese aspecto, es decir, si usted no encuentra los interceptos en X y hace el trazado por otro lado, eso no es objeto de calificación. Bien, el intercepto en Y se obtiene dándole valor de 0 a X, es decir, vamos a sustituir 0 en las X de la función. Sustituimos 0 y esto nos daría como resultado 0. Es decir, que el intercepto en Y de esta función es 0, es en el origen. Y adicionalmente este también va a ser uno de los interceptos en X, porque aquí en el origen está interceptando tanto X como Y. Bien, y entonces esto nos lleva a que habría que determinar el intercepto en X. ¿Y qué hacemos para determinar el intercepto en X? Entonces el intercepto en X se obtiene igualando a 0 la función. Extraemos factor común 2x por de x cuadrado menos 2. Esta es primera expresión, aquí es 2x cuadrado. Esa primera expresión se hace 0 cuando x es igual a 0, ¿no? Y esta expresión se hace 0 cuando x es igual a más o menos la raíz de 2. La raíz de 2 es aproximadamente 1.41, digamos que esté por aquí. Entonces tendríamos más o menos raíz de 2, ¿no? Como interceptos en X. Bien, entonces ahora podemos realizar el trazo de nuestras líneas guías. Sabemos que desde menos infinito hasta menos 1, es decir, desde menos infinito hasta menos 1, la función es decreciente, es decir, vamos a realizar un trazo hacia abajo de izquierda a derecha, indicando que la función es decreciente. Trazo una línea puntuada o punteada, suave o tenue,
para que no nos vaya a quedar muy cargada la gráfica. Luego sabemos que desde -1 hasta 0, la función es creciente. Mire que en este caso aquí me quedó enlazado el posible punto de inflexión. Eso puede suceder como no puede suceder. Además, también aquí a mí me podría influir el hecho de que las escalas no son las correctas. Luego, desde 0 hasta el punto mínimo 1, la función es decreciente. Y desde 1 hasta más infinito, pasando por el intercepto en X, la función es nuevamente creciente. Bien, entonces ya trasladamos puntos máximos y mínimos, intervalos donde la función es creciente y o decreciente. Vamos ahora a trasladar la información del segundo cuadro. Ya identificamos los puntos de inflexión. Habría que determinar ahora las concavidades. Sabemos que desde menos infinito hasta -1 sobre raíz de 3, la función es cóncava hacia arriba, es decir, hasta antes de este punto la función debería de ser cóncava hacia arriba. Después de -1 sobre raíz de 3 hasta 1 sobre raíz de 3, la función debe de ser cóncava hacia abajo. Es decir, sale cóncava hacia abajo desde -1 sobre raíz de 3 y llega cóncava hacia abajo hasta 1 sobre raíz de 3. Y de 1 sobre raíz de 3 al infinito, la función es nuevamente cóncava hacia arriba. Bien, ahora ya tenemos toda la información necesaria para realizar el trazo del gráfico. Obviamente, yo estoy realizando el trazo del gráfico aquí a mano alzada, entonces probablemente no vaya a quedar lo mejor posible, pero si usted está trabajando con papel milimetrado, esto debería de quedarle mucho mejor. Cóncava hacia arriba hasta -1 sobre raíz de 3 y debería de ir de -1 sobre raíz de 3 hasta 1 sobre raíz de 3 cóncava hacia abajo. Y de 1 sobre raíz de 3 hasta el infinito. Cóncava hacia arriba, pasando por el punto mínimo y por el intercepto en X. Y ahí hemos trasladado la información de nuestros cuadros resumen para el trazado del gráfico.